El CrossFit está en auge, la gente se aburre en el gimnasio convencional y sigue presente un debate en el que seguro en algún momento te has visto metido y has criticado sobre él. El CrossFit lesiona. Bienvenido o bienvenida aquí a mi canal de YouTube. Por si no me conoces y acabas de aterrizar aquí en mis vídeos, yo soy Fabián, soy entrenador de CrossFit con más de 6 años de experiencia y hoy quiero que hablemos de si el CrossFit es lesivo o no es lesivo. Lo primero de todo es que quizá estás viendo este vídeo y eres crossfitero o eres crossfitera, o quizás estás viendo este vídeo y tienes la duda de si apuntarte o no al CrossFit por este mismo motivo del que vamos a hablar, o, y no tengo nada en contra de ti, eres un amante del gimnasio. Mi intención con este vídeo no es dar publicidad al CrossFit, como todo el mundo critica cada vez que hago un vídeo como este y que luego todo el mundo se apunte al box. No, mi intención es hablarte desde la experiencia, comentar este tema que está bastante metido en las redes y en todo el mundo a nivel del fitness, y que tú luego pues valores, absorbas la información y decidas qué hacer con tu vida, si apuntarte o no al gimnasio, si irte al CrossFit, hacer lo que tú quieras, pero que tengas toda esa información. La pregunta de si el CrossFit es lesivo o no es lesivo, siempre la respondo de la misma manera: depende. Yo el otro día buscaba un poquito de información en las redes sociales para poder hacer este vídeo, y buscaba qué es lo que se estaba diciendo de este tema, qué es lo que estaba opinando la gente y qué es lo que se decía. Me encontré con un vídeo de un chico que es ex crossfitero, ahora es amante del gimnasio. Él defendía que el CrossFit es lesivo porque hay un espíritu de competencia. Te voy a decir exactamente lo que él decía para que a partir de ahí yo saque mis conclusiones y tú saques las tuyas. Por mucho que lo hagas perfecto, por mucho que te preocupes de hacer una buena técnica, siempre vas a querer superar tu RM, siempre vas a querer ganar a tu compañero y siempre vas a poner 5 kilos más a la barra cuando el entrenador se gire y no te vea. El problema aquí es que no podemos juzgar si un deporte, en este caso el CrossFit, es lesivo o no, sin tener en cuenta que al final la persona que lo practica es la que debe tener responsabilidad y debe de entrenar con mucha cabeza. Lo que él comenta es completamente cierto, porque muchas personas, y a mí me ha pasado a nivel personal con atletas, en los que tú les explicas, le comentas que no suban peso, que no pueden pasar de esa barrera, que sigan practicando la técnica y que se queden ahí, y a la que tú te giras y te vas a la otra esquina y te vuelves a girar, te das cuenta de que le han subido el peso. Así que ahí tienes razón, pero el que le ha querido subir el peso es la persona que está entrenando y que está practicando CrossFit. Así que la pregunta es: ¿el CrossFit es lesivo o la gente no es capaz de dejar su ego en el vestuario antes de iniciarse con la clase? Yo he hecho un pequeño desglose a nivel de porcentajes de lo que considero que lesiona en el CrossFit. Te la voy a dejar por aquí. El ego causa el 65% de las lesiones en el CrossFit. El 35% restante se divide en estas partes. Un 15% de entrenadores mediocres, un 5% del tiempo límite en los WOD, un 5% de mala técnica y kilos de más, un 5% de atletas RX que pasan a ser entrenadores y un 5% de las competiciones. Te lo voy a desglosar cada uno de ellos para que lo entendamos todo mucho mejor. Lo primero de todo es que el ego tenemos que dejarlo en casa. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta quedar el último y todos queremos hacer muy buenos tiempos en los WOD, pero sobre todo lo que tienes que entender es que no puede ser a costa de lesionarte. Si tú estás entrenando y el compañero que está a tu lado está a un nivel superior, lo que no puedes hacer es trabajar con sus kilos, intentar ir a su ritmo a costa de lesionarte, ¿vale? Porque tú tienes tus capacidades y él tiene otras capacidades, en este caso muy superiores a las tuyas. Tú tienes que trabajar según tus capacidades y nunca meter el ego por delante, porque eso es lo que te va a lesionar. Y piensa que esto fue tu maldita culpa, no fue culpa del CrossFit. Tú decidiste ir a ese ritmo, tú decidiste ponerle más peso, tú decidiste no hacer caso y ahí está el problema. Te voy a poner un ejemplo. A mí me marcó mucho cuando hice el curso del Level 1. Si tú coges un lápiz, esto es para escribir en una hoja, en una libreta, ¿vale? Hasta aquí genial. Pero si tú coges el lápiz y te lo clavas en el ojo, seguramente te hará mucho daño. Pasa lo mismo con el CrossFit. Si tú practicas CrossFit de buenas maneras, haces caso al entrenador, no te flipas con los pesos, te preocupas de hacer muy buena técnica, todo irá genial. Pero si tú entras al
CrossFit, no haces caso, quieres levantar muchos kilos sin buena técnica y quieres seguir tu propio camino, te vas a lesionar. Y igual que el lápiz no es lesivo, sino yo he hecho que me lesione porque yo me lo he clavado en el ojo y es culpa mía, el CrossFit es exactamente igual. Si quieres ir por tu cuenta y no quieres hacer caso, te vas a lesionar. Pero no es culpa del CrossFit, sino es culpa tuya que has decidido ir por ese camino que, la verdad, no te lleva a ningún lado. Luego tenemos a los entrenadores mediocres, que son los entrenadores que les pagan por ir 6 horas al día para hacer sus clases y van comiendo bocatas entre clase y clase y lo único que hacen es simplemente animar y gritar a toda la gente para que vayan más rápido y en muchos casos suban más peso. Son los típicos que cuando a lo mejor de lejos ven una espalda doblada haciendo un peso muerto no se dignan ni a levantarse del cajón en el que están sentados, o que cuando a lo mejor le preguntas, oye, ¿estoy haciendo bien el ejercicio?, ellos te responden, va sobrado, échale kilos. Esto también causa muchas lesiones, pero por suerte cada vez se va viendo menos, y la verdad que en el mundo crossfitero, o al menos lo que yo he visto y donde yo he estado, los entrenadores están bastante formados, pero insisto en que aún hay que mejorarlo mucho más. A todo esto le sumamos el time cap. El time cap en el CrossFit es el tiempo límite, básicamente es la última parte del entrenamiento y la filosofía que es de acabar destrozado y ya está. El problema es este mensaje que se ha instalado en la cabeza, sobre todo en las personas amateur que se acaban de iniciar y empiezan a aprender un poquito lo que es el CrossFit, empiezan a aprender un poquito lo que es la metodología, cómo lo entrenan la mayoría de personas, y le entra ese mensaje en la cabeza de decir, guau, me toca la parte del WOD, tengo este tiempo límite, tengo que acabar destrozado. Cuando se marca un tiempo límite, el ambiente en la clase cambia por completo. Sobre todo se empiezan a notar los nervios, se nota ese nervio y el miedo de pensar que a lo mejor no voy a cerrar el WOD, no lo voy a acabar, y hay algo en la cabeza, hay un interruptor que se enciende. Básicamente se entra en el modo kamikaze. ¿Qué esto quiere decir? Es voy a acabar el WOD de la manera en la que sea para poder estar dentro de los mejores tiempos. Y tú te imaginas lo que puede llegar a pasar si entras en ese modo y haces las cosas tal y como tu cabeza te empieza a decir que las hagas. Creo que no te tengo que contestar y que ya lo sabes. Y por eso es mejor que no lo pruebes y que entrenes con mucha cabeza. Cuando yo daba las clases presenciales en el box, una de las cosas que más repetía era la técnica por delante de los kilos. No quiero ver a nadie que no controle la barra, que no controle ese peso que está moviendo en ese momento. No quiero ver a nadie subir de peso ni hacer locura. Y esto en muchas cabezas entraba y genial, pero en otras cabezas lo decías una vez, lo decías dos, lo decías 10 veces y no entraba. Y la gente seguía y seguía haciéndolo mal y tú tenías que estar detrás, tenías que quitar el peso de las barras, teníamos que ir como padres detrás de las personas. Y en ese momento, si en algún momento el entrenador, por lo que sea, está controlando a otra esquina de la clase, a otra persona, y ese que estaba allí no te ha hecho caso, ahí, en ese momento, es cuando podremos lesionarnos. Me quedan dos por explicarte, pero antes de nada, si te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte, darle un like y dejarme un comentario de a ver qué opinas tú de este tema del CrossFit. Ahora vamos a hablar de los RX que pasan a ser entrenadores. Un RX en el CrossFit suele ser la persona que lleva bastante tiempo, que sabe hacer prácticamente todos los ejercicios y sobre todo también que mueve los kilos que se establecen para cada WOD, ¿vale? Los puedes reconocer fácilmente también por la vestimenta, así que eso va a ser súper fácil. Hay un problema extendido por todos los boxes que, para mi forma de ver, creo que los dueños deberían empezar a solucionar, y eso es contratar como coaches a los atletas que son RX. Esto para mí es un problema, y es un problema muy real, y es un problema muy grave. Te explico una historia para que lo entiendas. Yo cuando iba al colegio tenía varios profesores de historia, pero había uno de ellos que podemos llamarlo
que era el profesor RX de historia, que básicamente se notaba que era un profesor que había estudiado, que tenía conocimientos, que disfrutaba de lo que hacía y bueno, que podía llegar a transmitir esos conocimientos. Pero la verdad es que no tenía ni puñetera idea de dar clases. ¿Qué hacía? Básicamente se sentaba, se ponía a leer un libro y te hacía escribir 4 cosas en la pizarra. ¿Crees que yo aprendí algo? No, no aprendí nada. A diferencia de otro profesor que el tío se notaba que sabía transmitirlo todo, que sabía explicar, que se unía a ti, que tenía los conocimientos sobre todo también para enseñar, y eso era un buen profesor. Pero tú me dirás, vale, ¿qué tiene que ver esto con los entrenadores de CrossFit? Pues es exactamente lo mismo. Una persona que sabe entrenar, que se le da bien hacer todos los ejercicios y que dices, hostia, este es muy buen atleta, no quiere decir que sepa enseñar. Y cuidado, yo no quiero decir que no hay que dar oportunidades a todas esas personas que a lo mejor tienen ganas de ser entrenadores y coaches de CrossFit. No, porque yo empecé así. Yo fui, pregunté y dije, quiero ser entrenador, me enseñas, me dejas hacer clases, pero la persona que me dio la oportunidad estuvo todos los días detrás mío y me corregía y me decía esto por aquí, esto por allá, y estaba a mi lado. Por último tenemos las competencias. Yo ya hablé un poquito sobre esto y te dejo un vídeo por aquí para que lo veas. Hablo sobre todo de mi opinión de si deberíamos hacer competiciones o si no deberíamos hacer competiciones. Por ahí te lo dejo. Y el problema de las competiciones justamente es eso, es la competición. Ahí se junta el ego, se junta los entrenadores mediocres, se junta el tiempo límite, se junta la mala técnica, se junta el exceso de peso. Todo se ha juntado y encima es en unos periodos de tiempo súper cortos, de fin de semana, vas con la presión y eso, quieras o no, lo que hace es mucha gente se lesione. Básicamente es que es una bomba porque tenemos todos los puntos que hemos comentado antes en un fin de semana. Pero fíjate una cosa, y es que no he comentado nada sobre los pull-ups, no he comentado nada sobre el snack, no he comentado nada sobre el keeping, y al final, si analizas muy bien todos los puntos que hemos visto, lo único que hay en común es el factor humano. El CrossFit es lesivo si lo decides practicar desde el ego. El CrossFit es lesivo si las personas que te lo enseñan no son las correctas. Y el CrossFit es lesivo como cualquier otro deporte, cualquier otra disciplina que se lleva al extremo. Un par de consejos. El primero es que si vas a practicar CrossFit, si te vas a iniciar, coge el ego y lo dejas en el vestuario de tu box. Y lo segundo es que busques un box de CrossFit donde prioricen la salud, donde no estén todo el rato animándote a querer ir a competir y sobre todo donde el entrenador no se dirija únicamente a ti solo para decirte, venga, échale kilos que vas muy sobrado. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por estar de ese lado.